Hoy es lunes 8 de junio del 2020. Profe, me quedó una pregunta del gráfico que me hiciste en la hoja. Fobia se viajó. Ahora lo voy a retomar. Ahora lo tomo. ¿Quién sos Belusa? Que no me acuerdo quién es Belusa. Bueno, no me acuerdo qué persona corresponde. Sí, a Belén. Belén. Sí. Ahora lo retomo. Entonces vuelvo a decir lo mismo que dije en el teórico de las 12, que este es el teórico de salud mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que hoy es lunes 8 de junio del 2020, que ahora a las 18 horas vamos a tratar de ver caracteropatías, sociopatías e impulsiones, y que, como dije hoy en el teórico de la mañana, lo que va a quedar como insumo de video para los estudiantes son los teóricos. Y si algún práctico excepcionalmente decido que quede, quedará como insumo para en el campus, para que luego lo googleen, vayan a YouTube. Y que el práctico es interactivo, cada uno con su, ahora te contesto, Brenda, cada uno con su ayudante, ¿sí? Y si en caso de que no puedan estar con ese ayudante, quieren estar con otro, solamente nos avisan y lo arreglamos. Quiero decirles que quedan creo que solamente 4 teóricos sin subir, pero la persona que está haciendo los arreglos porque hubo un problema técnico, no me llamó ahora y estuve entre el otro teórico y ahora atendiendo pacientes y armando un cuadro que les armé de mejor manera a ustedes y no tuve tiempo. Sí, se van a subir los teóricos, por supuesto, los teóricos que cumplan con el requisito de que técnicamente puedan ser vistos, ¿sí? Pero sí se van a subir. Bueno, habíamos quedado hoy a la mañana, a las 12 del mediodía, en lo que había llamado en dar el mapa forzado de la clínica. Teniendo en cuenta que yo no soy diseñadora gráfica y que no conseguí ningún gráfico de urgencia, armé dentro de lo que pude, porque me dijeron, un diseñador gráfico me dijo, no sé, yo lo que puedo hacer es escribir letras y cortar. Me dijo, así eso, que queda muy bien, después nosotros te lo arreglamos. Bueno, así que hice un cuadro que hay una foto, a ver si se puede ver el cuadro de la foto, que se llama el mapa forzado de la clínica. ¿Lo podríamos ver, Maxi? Ahora está tratando Maxi de encontrar la foto que yo mandé en su comienzo, ¿sí? Bueno, yo no lo veo. ¿Vos lo ves, Maxi? Bueno, no sé, ¿ustedes lo ven, alumnos? No, se ve la pantalla negra, María. Sí, yo también. No se ve. Esperen un segundito que ya lo acomodo. Bueno, pues sigo hablando, no importa. El tema es este. Ahora, a partir de hoy, hemos completado como lo que se podría llamar el mapa forzado de la clínica. Quiere decir que yo les dije que el mapa forzado de la clínica es una expresión que usó Lacan en un texto famoso llamado La subversión del sujeto, y que nosotros habíamos planteado, sería planteado como neurosis, psicosis, y un conjunto intermedio en donde, ahí está, miren qué linda pegatina hice, pero ya se lo vamos a armar bien, ¿no? El tema es que ustedes ahí tienen, miren, neurosis por un lado y psicosis por otro. Ven, en una punta izquierda a la derecha neurosis, abajo psicosis. Y en el medio de esto, lo que yo decidí llamar, para que ustedes tengan una idea, y es una decisión de la cátedra, de mi parte, llamar impulsiones. Nosotros teóricamente empezamos por abajo, quiere decir por la psicosis. Entonces ahí tienen un comentario abajo que dice: con Freud, la psicosis no se constituye un complejo de Edipo, con Lacan hay forclusión del significante del nombre del padre, no hay funcionamiento de la metáfora,
y la intervención terapéutica es trabajar sobre la lógica del delirio. Ahí también vamos a agregar que no hay principio de realidad, y ahí tienen lo que ustedes ya vieron en las primeras clases, quiere decir, una historia de la psiquiatría en donde plantearon a Pinel y tienen las psicosis disociativas, ven que están, María Clara, yo hice un cuadro, quedó lindo, pero no sé si, no sé quién me habló, ¿qué me dicen? Bueno, pero no creo, perdóname Fanny, que hayas hecho un cuadro, vamos a tomar vos después me mostrás el que vos hiciste, pero lo charlamos en privado porque vamos a ver cómo vos lo organizaste. Parece bien que vos hayas armado un cuadro de la clínica, vamos a trabajar sobre ¿sí? Entonces, ahí tienen ustedes lo que es la psicosis, tienen el conjunto de las psicosis disociativas, que entonces, bueno, ok, Fanny, ¿sabés qué hacemos? Cuando termine la clase, me mostrás el cuadro en privado y vemos si vos manejás bien un criterio de diseño gráfico. Yo agregué acá algunas cosas que todavía no les dije hoy al mediodía, lo podemos completar y hay que armarlo con un manual de estilo de la facultad. Entonces, con todo gusto, me encantaría que me ayudaras a arreglar esto, pero hay partes de esto que no dije hoy a la mañana que quiero completar. ¿Te parece bien, Fanny? Ahí después del teórico, probablemente los docentes de la cátedra nos quedemos haciendo una breve reunión, pero eso de las 9, si querés me llamás y ya lo podemos ir combinando. Bueno, entonces ahí tienen el mapa forzado de la clínica, entonces empezamos por la psicosis a estudiar la materia, ¿no? Entonces estudiamos las psicosis disociativas. Cada elemento de este mapa forzado de la clínica, como explica Lacan, tiene sus vicisitudes. Por ejemplo, el pensar cómo funciona, por ejemplo, si yo les planteara, ¿cómo plantean acá el tema de la Kurzspaltung? ¿Cómo se plantea el tema de la disociación? ¿Dónde hay disociación? ¿Por qué no? ¿Por qué para Freud hay disociación en la neurosis y también en la psicosis? ¿Por qué para la psiquiatría no? Quiere decir que es un mapa de la clínica que tiene sus riquezas. Entonces ustedes tenían en el mapa de la clínica, ahí tienen, ven, las psicosis disociativas, la paranoia, ahí tienen, les escribí la escalerita para que recordaran justamente, no, volví a esa posición, Maxi, ven, en la psicosis disociativa les escribí la escalerita, y tenían luego las fasotímicas, donde falta escribir manía y melancolía, y después tenemos fenómenos psicosomáticos, que eso nos vamos a dedicar a otra clase, de por qué está puesto ahí en psicosis. Porque no es que el que tenga fenómenos psicosomáticos sea un psicótico, sino que el fenómeno psicosomático está tomado como una falla en la simbolización. Como está tomado como una falla en la simbolización, que todos tenemos fallas en la simbolización. Por eso hay un texto muy, muy famoso de un francés que se llama La incompletud de lo simbólico. Como todos tenemos fallas en la simbolización, hay gente que tiene más fallas en la simbolización que otro, eso es evidente. Entonces aparece el fenómeno psicosomático asociado a eso, quiere decir esa presentación del cuerpo. Entonces tenemos este lado. Si nosotros vemos el cuadro entero, arriba tenemos las neurosis, campitas de ahí está, tienen las neurosis, la histeria, la madre de todas las neurosis, la fobia, la neurosis obsesiva. Un poquito separado está la perversión, ¿por qué? Porque cumple con este contenido, cumple con el contenido que Freud dice que tanto las neurosis como las perversiones, hay que agregarle perversiones al cuadrito, perversiones, y hoy vamos a retomarlo, perversiones, ahora lo estoy corrigiendo, ahí aparece como justamente que cumplen con este requisito que está en este cuadrado. Con complejo de Edipo, Lacan es con significante del nombre del padre, es sujeto del discurso, mientras que es sujeto del lenguaje, que acá no está, hay que ponerlo acá abajo, sujeto. Y hay función de metáfora, quiere decir que como hay función de metáfora, les expliqué hoy en la mañana, el chico neurótico obsesivo que había sido abandonado por su padre, advertía el abandono, digamos, había sido dejado por su padre y la familia,
advertía el síntoma metafórico que implica abandonarse, estar asténico, no tener ganas. El dejar a otro se había transformado por un proceso metafórico en abandonarse en el estado de astenia, presentación, limpieza de los hermanos, ¿no? Habían caído de un abandono al otro abandono. Esa es función de la metáfora. Quiere decir que lo que hay que hacer allí es interpretar, y como dice ahí el resumen que les hice al lado, se arma de la deconstrucción del fantasma, que es la fantasía. Muy bien, pero en el medio de esta división de aguas que tenemos en el mapa forzado de la clínica, lo que tenemos es un conjunto de elementos que son muy importantes para ustedes como médicos, que yo decidí llamarlo el tema de las impulsiones. En parte lo vimos el año pasado cuando vimos una de las cuestiones que está acá, que es adicciones. Ahí tienen, ¿no? Ahí tienen el tema de la adicción abajo. Y puse bulimia, anorexia, puse debilidad mental y también caracteropatías, psicopatías, sociopatías. Bueno, vamos a trabajar un poquito hoy sobre este territorio intermedio. Este territorio intermedio es un territorio muy transitado por todos los que hacen clínica. Es el territorio un poco de los inclasificables. Se llama de varias maneras, se puede llamar impulsiones, también se puede llamar, lo dieron en llamar los americanos, en personalidades borderline, digamos, y en realidad todo aparece a partir de ciertas descripciones que hicieron los psicoanalistas que habían huido de Europa en la Segunda Guerra Mundial y fueron a Estados Unidos, y Helen Deutsch, que fue una capa, una genia, una psicoanalista que se había analizado con Freud, era médica, huyó de la Segunda Guerra Mundial y fue a Estados Unidos, también clasificó como personalidades ASIF, AS-IF, como sí, en inglés, ¿no? Que es el terreno de las impulsiones, los borderlines, los que no son ni del todo neuróticos ni psicóticos, es un territorio muy expandido de la clínica, muy expandido de la clínica. Digamos, por eso se lo puse, digamos, de esa manera, en el sentido de que ahora, en la clase de hoy, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que encontrar, así como hay un recorte que dice que es la neurosis y un recorte que dice que es la psicosis, tendríamos que ir construyendo este recorte que arme las impulsiones. Y esa es la nosografía de la cátedra. Uno podría decir, habría que haber empezado por el cuadro. Yo considero que no. Yo creo que es preferible empezar por las cosas pequeñas que uno no entiende para ir configurando dentro de lo que no se entiende un mapa mayor. Si uno presenta el mapa entero, ustedes no ven más que una pegatina y nombres que están desperdigados. El criterio de la cátedra es que si ustedes se acuerdan de la escalerita de las psicosis disociativas y piensan en la fasotímica y en la manía y en la melancolía, y pueden pensar en el ejemplo del chico de hoy de la neurosis obsesiva, o de Juanito con la fobia a los lobos, o de la histeria, si ustedes pueden articular esas cosas, ahora este cuadro les va a ser mucho más operativo y les va a permitir, como función del diagnóstico, ubicarse en qué dirección de la cura y en qué operación pueden hacer ustedes. Operación se llama en lo simbólico, ¿se entiende? ¿No? Porque es una práctica, la operación de lo simbólico sobre lo real. ¿Qué operación simbólica pueden hacer ustedes en relación a la intervención que pueden hacer como médicos generalistas? Esta no es una cátedra pensada como una especialidad en psiquiatría o en salud mental, pero sí está pensada para la intervención de médicos generalistas. En este tema de las impulsiones que incluye caracteropatías, psicopatías, debilidad mental, bulimia, anorexia, podríamos decir que ya el año pasado lo planteamos en la cátedra de psicoadicciones, que el tema de
en las impulsiones, hay algo del orden de lo simbólico que está mantenido y hay algo también del orden de lo simbólico que está perdido. Con esto ¿qué digo? Digo lo siguiente, que en la operatoria de la intervención ante la neurosis, si llega alguien descompensado en una neurosis, ¿no? Y decimos que es una neurosis porque presenta criterio de realidad, tiene criterio de situación, se siente mal. Pensemos cómo se descompensan las neurosis. Las neurosis se descompensan mediante los episodios de angustia, ¿sí? ¿Cómo se descompensan las psicosis? Con excitaciones psicomotrices. Ven todo lo que hemos ido aprendiendo en relación a esto. Hemos tenido que ir aprendiendo lentamente, con dificultades, cómo ir armando las posibilidades diagnósticas que se nos presentaban. Entonces, la operatoria de intervención en un episodio de angustia, con temor a volverse loco, por ejemplo, que está descompensando las neurosis, ustedes pueden plantearlo diciendo, bueno, ¿cómo está presente esto? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que acompañar, tranquilizar, digamos, de alguna manera sostener, abrir, cerrar. Hay operaciones que vamos a tratarlas con tratamiento, después vamos a tener clases que tengan que ver con el tratamiento, aunque en muchos prácticos se ha trabajado ese tipo de cosas. En cambio, el terreno de las impulsiones, terreno borderline, terreno de las caracteropatías, de las psicopatías, hay algo que falla en la simbolización y hay algo que se mantiene. ¿Con esto qué quiero decir? Que ya Freud habló de las caracteropatías. Freud en un texto de 1908 habló del carácter anal de las caracteropatías. Y para introducirlos en el tema, voy a plantearles lo siguiente. El síntoma es algo que no funciona. Lacan dice, el síntoma es lo que cojea. Que es lo que cojea, es lo que no funciona. Quiere decir, a la persona le resulta, digamos, ego distónico. No quiere tener la fobia, no quiere tener la idea de ir a controlar, la obsesión de ir a controlar si está cerrado o apagado la llave de luz, no quiere tenerle miedo a los perros o miedo a los exámenes. Quiere decir, el síntoma es algo que molesta. Freud utiliza al comienzo de su obra una forma de explicarlo muy buena, que es el síntoma es como un cuerpo extraño. Dice, el síntoma es un cuerpo extraño. Entonces el paciente se molesta por tener eso, porque no lo reconoce como propio. Bueno, esta es una muy buena forma de entender que lo que llamamos impulsiones, que arman todo el discurso de las caracteropatías y psicopatías, es todo lo contrario. Es muy egosintónico. El paciente, la persona caracteropatizada, una caracteropatía, está muy cómoda. ¿Podemos sacar un poquito el cuadro y verme a mí o partir la pantalla? ¿O estamos con la pantalla partida? No te oigo. ¿Qué querés, que deje de compartir la pantalla? ¿Podemos partir la pantalla un poquito con mi cara y un poquito con eso, si se lo voy explicando? Me parece que este programa no da para tanto. Entonces saquemos ahora esto, que ya ellos lo tienen, y se ve la pantalla con María Clara. Ah, bueno, está bien, se ve la pantalla. Ah, está bien, se ve la pantalla con María Clara en chiquito. Entonces lo dejamos como estaba. Gracias, Mayra. Bárbaro. Bueno, bárbaro, Mayra. Comparto de nuevo, entonces. Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Del lado de la neurosis tenemos el conflicto. Como les expliqué en la anteúltima clase, les dije, y hoy también a la mañana, ¿cómo entendemos la neurosis? Como esa normalidad conflictuada. ¿Cómo entendemos el terreno de las impulsiones, caracteropatías, psicopatías, sociopatías? La entendemos como esa normalidad no conflictuada, con esa normalidad que es muy operativa el sujeto que lo tiene, muy operativa. Entonces está muy estabilizado.
es interesante ver entonces cuál es el problema que tiene el paciente si el paciente está estabilizado. Pero hemos tenido que llegar hasta acá y ya este es un problema que es muy difícil plantear en la clase número 1. Tienen que pasar muchas clases para que nosotros entendamos cuál es el problema, si el paciente está estabilizado. Bueno, el único problema que presentan las personas no es la estabilidad, esto es lo mismo que la autoestima. ¿Bien? Ay, si yo estoy mal de la autoestima. Bueno, yo qué sé, la autoestima no es la única función que tiene una persona. La persona puede estar un poquito mal de la autoestima, pero desear, la persona puede estar trabajando y decir, bueno, me he equivocado en tal cosa, en tal otra y la otra. En esa sociedad capitalista neoliberal parece que la autoestima fuera la más importante de todas las funciones psíquicas vitales de la vida. Bueno, uno a veces está hecho un estropajo y tiene razón porque se equivocó y tiene que estar hecho un estropajo hasta que después elabora el duelo y sale de sentirse un estropajo, ¿sí? Entonces, este conjunto de impulsiones y caracteropatías es cierto nivel en donde lo simbólico no termina de producir efecto. La palabra, como lo vimos en psicoadicciones, la palabra no tiene el valor metafórico que tienen las neurosis. No tiene la capacidad transformadora que tienen las neurosis. Y en general los sujetos están muy estabilizados estabilizados en sus inestabilidades, como por ejemplo los que tienen problemas de consumo problemático de sustancias. Entonces están muy, bueno, yo tomo, el otro día una persona me decía, bueno, yo para despertarme a la mañana fumo tal pucho de marihuana, a la noche fumo tal otro, yo que sé, tenía una farmacopea ahí de la marihuana, yo no entiendo nada, muchachos, así que eso no sé. Tenía una para despertarse, otra para dormirse, otra para comer, otra para ser más creativo, no sé. Yo no sabía que había tanta clasificación de cannabis. Bueno, entonces uno podría decir, está estabilizado en su ser, tanto en la inestabilidad, porque el tipo, uno puede decirle, pero ¿cómo que está estabilizado? Si lo acaba de traer la policía y usted no presenta, bueno, yo decidí que ella no quería ir al cine, le di un sopapo y está muy bien. Ven que ahí lo que aparece justamente es algo del orden de la violencia, de la sociopatía, del sufrir y hacer sufrir, que hace que la persona no tenga ética o no tenga valores éticos o no comparta valores sociales éticos, con que la estabilización para él, por ejemplo, es esa. La estabilización es que la otra persona lo tiene que obedecer. Punto. No hay ninguna crítica. Falla la función de autocrítica, pero no como falla en la psicosis. Falla la función de autocrítica porque lo que prevalece es el narcisismo. Entonces también este conjunto esta parte intermedia entre el mapa forzado de la clínica, como explica Lacan, es justamente poder plantear, Lacan utiliza 3 veces la palabra caracteropatía en toda su obra, ¿no? Y es un gran desafío, digamos, trabajar el aspecto caracteropático, porque lo que hemos trabajado hasta ahora es todo lo que cojea, lo que no funciona, lo que hace sufrir. Ahora entramos en el territorio de no lo que hace sufrir al sujeto, sino del hacer sufrir al otro. Y de alguna manera, cómo entender que también hay digamos, un entendimiento del sujeto en donde se requeriría cierta rectificación subjetiva para lograr cierta empatía. Son sujetos no empáticos, son sujetos que les importa lo que ellos en general piensan y no otros. Lo cual no quiere decir que nunca sufran, porque tanto las caracteropatías como psicopatías, como sociopatías, ahora voy a explicar la diferencia, como también dice debilidad mental porque hay debilidades mentales, ahora les voy a explicar, que se estabilizan por caracteropatía. Como bulimias, anorexias y adicciones se descompensan y en ese punto empiezan a sufrir ellos y pueden pedir algo de ayuda. Todo este conjunto de impulsiones también se llama, según la psiquiatría norteamericana, trastorno de personalidad antisocial, digamos, ¿no?
Y en general, digamos, los sociópatas, que es una característica que tomada por ellos, la psiquiatría norteamericana la toma como que son sujetos más espontáneos, violentos, con traumas infantiles producidos, como todo el mundo, ¿no? Pero esto de hacer sufrir con falta de remordimiento. Lo que hay que tener cuidado con la sociopatía, que hay algunas personas que cabrían en este diagnóstico probablemente, es que teniendo en cuenta la ley de salud mental y el propio criterio de uno, porque uno tenía criterio antes de que se generara la ley de salud mental. Lo que quiero decir es, las leyes no se generan porque si hay movimientos sociales que trabajan durante años, hasta alguna ley puede ser sacada. Bueno, digamos, es muy fácil decir, por ahí una persona, no sé, tiene un arrebato violento contra otra que ha maltratado a un montón de gente y para encarcelarlo se le dice que es un sociópata, cuando en realidad los sociópatas fueron los otros. Entonces hay que tener siempre cuidado con el diagnóstico. El tema que ya hemos dicho es la función del diagnóstico. Entonces, cuando Freud habla de las caracteropatías, habla de la caracteropatía en su texto de 1908, de la caracteropatía y el rasgo anal, en donde toma una de las caracteropatías más importantes, que es la caracteropatía obsesiva. Quiere decir, si el neurótico obsesivo sufre por su diagnóstico, porque tiene que estudiar, porque tiene que procrastinar, no puede lograr lo que quiere, prolonga siempre sus cosas, el que está caracteropatizado obsesivamente, lo que hace, che, Maxi, apaga tu video porque te vemos que estás con un dolor de cuello terrible, vamos a empezar todos con hacer ejercicios de eutonía. No, pero el tema es, estamos todos cansados, el tema es el siguiente. Perdón. ¿Cómo? No. Yo me miro chiquitito y veo las cabecitas de todos. Entonces, en ese punto lo que podemos plantear es lo siguiente. El neurótico obsesivo puede caracteropatizarse, la histeria puede caracteropatizarse, ¿se entiende? La fobia puede caracteropatizarse, la perversión puede caracteropatizarse. ¿Qué significa eso? Que se estabilizan en el rasgo de carácter, que tornan lo que antes les dolía en un rasgo de estabilización. Entonces lo hacen según la estructura que antes prevaleció. Entonces uno a veces dice es una histeria caracteropatizada o es una neurosis obsesiva caracteropatizada. Porque ¿saben qué hace? Les quiero decir esto muy importante. ¿Qué hace que las personas se caracteropaticen, ciertas estructuras se caracteropaticen? El éxito de esta estabilización, el éxito social. Porque estas estabilizaciones, algunas son más estables que otras. Es más estable la caracteropatía obsesiva que la bulimia anorexia, eso es verdad. Pero, ¿qué hacen? Hacen que en general la persona pueda tener una mejor presentación social, pese a lo antisocial de su estructura. Es muy interesante poder ver cómo se habilitan, se muestran. Yo he visto, pero personas que se hacen diagnósticos, por ejemplo, no sé, que plantean cuestiones como que, no sé, tienen patologías graves, psiquiátricas, y que no son más que caracteropatías. Me río. María Clara, de esta clase quedan 2 minutos y medio. Si no, tenemos que generar un nuevo link. Vamos a la otra, vamos a los otros 40 minutos, y pues tengo que seguir explicando algunas cositas, ¿sí? Perfecto. ¿Querés cerrar acá o terminar los 2 minutos? Quiero decir que entonces estos cuadros son en general egosintónicos y que pueden ser, voy a decir, de las caracteropatías y de las impulsiones y pulsiones, si puede entrar con el mismo, sí, se puede entrar con el mismo, se entra con el mismo ID, ¿no? Y con la misma contraseña. La verdad que no estoy seguro. En todo caso, si se genera una nueva, se las mando por el campus. Se esperan 4 minutos y se entra con la misma ID. Ah, bien, perfecto. Entramos con la misma. Quiero hacer un pequeño pero sencillo homenaje antes de ir terminando en esto de impulsiones y caracteropatías, aunque parezca lo contrario, tiene que ver con la pulsión
o lo que enseñó Freud con la pulsión del psicoanálisis, a un gran psicoanalista que nació en Austria, pero se fue a vivir a Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue Otto Kemper. Otto Kemper, del cual hemos estudiado mucho, son los psicoanalistas que hacían psicoanálisis del yo, digamos, son los psicoanalistas que se oponían en la línea Lacan, armaron lo que fue la psicología del yo en Estados Unidos, y Otto Kemper escribió famosos libros, egosintónica, claro, egosintónica, quiere decir, esta parte, lo que estamos viendo, las impulsiones y sus contrapulsiones, que son las caracteropatías, son en general egosintónicas. El paciente está de acuerdo. Me drogo porque me siento mejor. Tengo ese carácter y maltrato un poco a mi mujer y a mis hijos porque esa es la educación. En general pasa así. Bueno, un breve pero sencillo homenaje a Otto Kemper y seguimos un ratito más, unos minutos más en la otra. ¿Sí? ¿Cerramos? Chao. María Clara, ¿podrías repetir el flecharte sobre lo que hablaba Freud del rasgo anal? Sí. Freud hablaba del rasgo anal en el sentido de pensar que la neurosis obsesiva es una regresión a la etapa anal, ¿no? Una regresión a la etapa anal. Y voy a ver... no, hay razón. No me puedo ver yo. Ahí está. Freud hablaba de que la neurosis obsesiva es una regresión a la etapa anal. Quiere decir que así como en lo oral el niño demanda a la madre por el pecho y quiere que la madre lo satisfaga, en la etapa anal es cuando se invierte la demanda y es el otro, la madre en este caso, la función madre, la función padre, quien le pide al niño que retenga y contenga los esfínteres. Entonces, eso, que tiene que ver con una primera fase que se llama de expulsión, que tiene que ver con lo muscular, y después de retención, empieza a generar diferentes zonas de placer. Lo que en lo oral era la boca y el pecho como objeto que hace a la boca, ahora pasa a lo anal. Y entonces, lo que se genera con respecto al objeto, ¿se me sigue escuchando y viendo o no? Es justamente un placer por contener, por controlar, digamos. Lo que primero fue una obligación para satisfacer a la madre, se convierte en un rasgo de carácter, justamente en un rasgo de carácter. Entonces aparece el control, de la misma manera que el caracterópata podría decir, yo controlo porque me pidieron que controlara. Mi mamá me pidió que controlara y sigo controlando hace 60 años que vengo controlando porque mi mamá me pidió que controlara. Entonces, el rasgo anal es el rasgo de control, es el rasgo de mandar, el rasgo de ordenar, el rasgo de procrastinar, decir, ¿para qué voy a hacer caca ahora si puedo hacer mañana? Digamos, ¿no? Casi se podría decir así. Entonces, lo que aparece, acuérdense que el síntoma es lo que hace sufrir al paciente y el rasgo de carácter es o lo que lo desestabiliza no haciéndolo sufrir o lo que lo estabiliza también no haciéndolo sufrir. También las psicosis se caracteropatizan, que esto es muy importante que lo sepan. El rasgo de estabilización por la caracteropatía, que sería una forma de establecer un yo patético en el sentido de que no es un yo de la síntesis, un yo plástico, sino armar un personaje de uno mismo, que sería la caracteropatía, cuando se arma un patético personaje de uno mismo, también puede pasar en la psicosis. Lo hemos visto muchas veces en la clínica, muchas veces, de gente que no se hace el diagnóstico de psicosis porque el paciente está tan caracteropatizado que parece un normal. En general, son un poquito llamativos porque hacen de normal, de una manera, hacen como los malos actores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo está? ¿Se acuerdan cuando en un práctico en las que todas las mujeres nos ofendimos porque León dijo que un rasgo de disponibilidad de la esquizofrenia era que una mujer grande de 30 años aparecía como una joven y todas las mayores de 30 años nos ofendimos? Bueno,
ahí se veía el rasgo esquizofrénico que es el de la puerilidad. Pero si vienen caracteropatizados, vienen, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, yo voy a trabajar a la mañana porque yo soy una persona muy, muy prolija y siempre me ocupo de todo, de que todo quede muy lindo en mi casa. Sí, luego tomo el colectivo y ahora, bueno, con la pandemia nunca dejo. Dice, qué raro que habla, ¿no? Qué raro que habla. Habla muy como guionado. El hablar de la normalidad conflictuada de la neurosis es ida y de vuelta, es contradecirse, es a veces lapsear. Cuando alguien habla como si hubiese aprendido un guión, no estamos bien. Creo que hay un pusieron de costado. micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. Sí, gracias. Cuando alguien habla como si fuera de un guión, ustedes tienen que pensar, ¿qué es una caracteropatía? ¿No? ¿O qué es una psicosis? Y a veces la caracteropatía es lo que estabiliza la psicosis. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay estabilizaciones en la psicosis? Hay mejores y peores estabilizaciones. La caracteropatía no es muy buena, pero es una estabilización en la psicosis. Entonces, la caracteropatía implicaría cierto nivel de la pulsión en donde se va tan en contra de esa pulsión que se estabiliza en una rigidez de la personalidad que no permite ningún altibajo. Entonces tendríamos ahí esa cuestión. A veces se es tan efectivo siendo caracterópata que uno puede trabajar en Wall Street. Obviamente muchos de los que trabajan ahí deben ser caracterópatas. Si la psicosis está estabilizada por ese mecanismo, ahí la asociación, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No sé quién la hizo. Moto G4, no sé quién es. Moto G4. Muy buena pregunta. Está genial. Pía, está muy bien, Pía. El tema es el siguiente. Está muy bien. La caracteropatía es como una caricatura del lazo social que no se logra. Porque en el lazo social tiene que haber, para explicarlo de alguna manera, empatía, reciprocidad, y tiene que haber la suficiente plástica como para que cuando algo no funciona bien, poder repararlo. En general, son estructuras tan rígidas que aparece una copia, una caricatura del lazo social. Está muy bien la pregunta, muy bien. Es una caricatura del lazo social sin que haya lazo social, porque vos le preguntás al otro y siempre está muy bien, sí, está muy bien. No, es una buena chica, no, me rompió nada más que las botas porque se enojó conmigo, pero es una buena chica. Uno dice, algo le pasa a esta persona con el manejo de la ira, porque es decir, hay veces que las personas se tienen que enojar, vieron que para ser normal uno un poco loco tiene que ser. Por eso no tienen que, la locura, que yo no la puse acá, que podría ir perfectamente dentro de estas cuestiones, es cuando uno se exacerba, es la exacerbación de lo que hay de base, pero no es la psicosis. ¿Qué dice Mercedes? Y una caracteropatía no psicótica, ¿cómo sería el lazo? Y una caracteropatía no psicótica, el lazo sería de bastante control, por eso es lo que ellos los americanos escriben como sociopatía, digamos, ¿sabés quiénes son los mejores caracterópatas? Los que son unos divinos, nadie tiene ningún problema con ellos, porque generan, digamos, mucha viveza para no, para conducir, para estar y que parezcan unos divinos, y en general son gente que, tiene instalada el sistema de la rosca, ¿se entiende? Entonces, está muy bien, profe, necesito interrumpirlo un minuto. Muy bien, Mónica Baciadone. Discúlpeme un segundo. Nosotros tenemos clase de MIC a las 19, la comisión 10B. El profesor me pidió que les avisara a todos que nos vamos a conectar a las 20, así no se superpone con esta y podemos continuar tranquilos con la clase. ¿De qué es la clase que tenía? De medicina interna. Ay, ¿quién es el profesor?
Iriart, José Iriart. Ah, muchas gracias. Para que sepan el resto de los compañeros de que a las 20 nos conectamos con el mismo link. Que si se van no es por la clase. No, porque para que se van, exactamente, no es por otra obligación. Gracias, Mónica, muy amable, muy amable. Hay gente que, por ejemplo, voy a describir como representaciones sociales que tienen que ver con caracteropatía. Gente que siempre es divina, que está genial, que no sé cuánto, que uno puede leer, porque el neurótico siempre tiene como alguna falla. Una falla, obviamente, cuanto más analizado está, mejor puede desempeñarse, pero lo que tiene no abandona las dimensiones del amor y el odio, ¿se entiende? Porque eso también es el lazo social. Las dimensiones del amor y el odio, ¿quién no sufre un poco por amor? ¿Quién no sufre un poco por amor? Los que están en esta línea de la caracteropatía, digamos, ¿se entiende? Debe haber, cada uno se le debe ocurrir actividades, situaciones, lugares donde hay más caracterópatas que otros. Bueno, habrá que saber descubrirlo. Y aparte, no lo quiero dar como un elemento únicamente de restricción, pero ahí me dicen, sí, ¿qué se te ocurre? ¿Qué lugares hay? Donde uno se puede hacer pasar por otro. En realidad la caracteropatía es hacerse pasar con otro con permiso del yo. Y la psicosis no, la psicosis es ser otro sin ninguna autorización del yo y sin ningún nivel de maniobra. Porque la caracteropatía, la psicopatía hace, digamos, ustedes dirán, ¿qué diferencia hay entre la psicopatía y la caracteropatía? Vamos a llamar caracteropatía a la estabilización de ciertos rasgos de carácter. Y la psicopatía, cuando esta estabilización de rasgos de carácter está muy bien instrumentada, de tal manera que siempre se maneja para beneficio propio. Entonces, podemos justamente plantear esto. El miércoles vamos a trabajar casos clínicos. Hermosos muchachos. No sé esto quién es. Es León, no, León. Hermosos, sí, son hermosos muchachos. Y muchas veces no crean que los van a encontrar solamente yéndoles a pedir en la guardia. Estos rasgos de carácter, porque los rasgos de carácter están presentes en la gente que nos rodea, la gente que está con nosotros, son rasgos de carácter por ahí, a veces los vemos exacerbados. Vamos a mostrarles algunos casos de estos muchachos hermosos que preparó León y María Marta para el práctico, pero son rasgos de carácter. Hay una película que no me acuerdo el nombre, a ver ustedes que son cinéfilos, si se acuerdan, una película vieja, antigua, en donde cuentan una historia que es biográfica de una mujer millonaria que enferma de diabetes, fallece de un coma diabético y se supone que es el marido quien la mató, ¿no? Me acuerdo que el psiquiatra es otro actor famoso, ahora no me acuerdo el nombre de las protagonistas, de la protagonista y los actores. En un momento son estadounidenses, súper millonarios, entonces sale el psiquiatra y el abogado, que no sabe si hubo homicidio o suicidio porque era difícil, o muerte natural, suicidio o muerte natural, porque era por un coma hipoglucémico por la insulina, le dice al psiquiatra que sale de interrogar al marido, ¿es un psicópata? Jeremy Irons, muy bien, hace de marido, muy bien, y Glenn Close es la que hace del coma diabético. Muy bien, muchas gracias, María, muy bien, muchas gracias, exactamente. Y Dreyfus es el que hace de psiquiatra. Entonces sale el abogado y le dice, le pregunta por Jeremy Irons, que vieron que hace muchas veces de psicópata. Entonces le dice, ¿es un psicópata? Y Dreyfus el psiquiatra le responde, si no fuera un poco psicópata, no tendría esta casa, ni tanta plata, ni estaría acá. Así que es una pregunta que voy a tardar un poco más en responderle. ¿Se entiende?
hay ciertos rasgos psicopáticos, ciertos rasgos de personalidad que son muy estimulados de la estabilización de lo que es lo social, ¿se entiende? Con cierto grado de rigidización. Entonces, si volvemos al mapa forzado de la clínica, tanto las neurosis, ¿no? Las neurosis pueden caracteropatizarse, las perversiones por supuesto, porque la caracteropatía es una prima hermana de la perversión, una prima hermana. Hay trabajos enteros de cómo diferenciar la perversión de la psicopatía. Si les interesa, en otro momento lo tomamos. Hay libros, bibliotecas enteras de psicoanálisis para eso, para diferenciar la psicopatía de la perversión. Si quieren les digo una cosa solamente. La perversión lo tomamos como rasgo perverso, entonces por ahí hay un determinado nivel de goce en la perversión que no se convierte en cierto grado de rigidización, ¿se entiende? Porque ya no hablamos del perverso, sino del rasgo de perversión en la neurosis, ¿sí? Entonces ahí hay una sutil diferencia que no les podría decir que ustedes tengan que hacer en esta materia, pero para que ustedes lo comprendan. Entonces, ahí, en ese punto, uno podría decir, bueno, si uno llegó a determinados lugares de poder y todo lo demás, muchas veces es por talento y otras veces también es porque al talento se le ha sumado el talento caracteropático. Entonces, es muy interesante que articulemos la impulsión, que parece un manejo desmesurado de la locura, con la caracteropatía que parece la mesura. Pero ¿por qué se los damos articulado así? Porque justamente el sujeto, con un fuerte nivel de carácter, lo que logra es transformar la impulsión en caracteropatía. La pulsión, uno de los destinos de la pulsión, es armarse en caracteropatía. Entonces, la ingenuidad de pensar, que habla mucho, es medio borrachito, contento, es un impulsivo. Sí, es un impulsivo, pero si logra, mediante ciertos mecanismos, estabilizar eso y saber cómo manejar el personaje, estamos en el nivel de la caracteropatía. La clasificación de Otto Kemper, que era famosa, que nos hizo estudiar tanto las personalidades ASIF de Helen Deutsch como, Dios mío, cuánto hemos estudiado, las caracteropatías de Otto Kemper, y también hay otro psiquiatra que se dedicó muchísimo a plantear lo de las psicopatías, que llamaba Kurt Schneider. ¿Te acuerdas, León, de Kurt Schneider, la clasificación? Hay una clasificación clásica de Kurt Schneider, ahí está, me pone que sí, que siempre a mí me gustó mucho una que se llama la psicopatía de los necesitados de afecto, los psicópatas necesitados de afecto, porque me parece un oxímoron, quiere decir una contradicción, pero son esas personas, ¿vieron de las que uno no se puede despegar? Todos debemos tener una experiencia, uno dice, ay Dios, va a venir otra vez fulano o fulana, u otra vez me va a hablar de tal tema, u otra, la insistencia en donde, y si no pasa como ellos quieren, se ponen a llorar porque uno no dijo lo que ellos querían, o se enoja mucho y uno dice, ay, o llaman insistentemente y uno dice, bueno, sí, pero mira, ya nos vimos hoy, mañana no es necesario tomar tanto mate, ¿no? Bueno, ahora no se puede tomar mate. Acuérdense que estamos con la pandemia, con la cuarentena y todo lo demás, mate individual. Pero lo que podemos plantear es que Coca-Cola, sí, que justamente lo que está en juego es que la caracteropatía es una estabilización medianamente lograda, diet, lógicamente por eso se me ve tan delgada. La caracteropatía es una estabilización mal lograda de la personalidad, y que los psiquiatras americanos han trabajado mucho para eso, los post-klenianos también, y surgió a partir justamente de lo que es la teoría de las pulsiones y de las impulsiones en Freud. El tratamiento es muy arduo, muy arduo. Hay que tener mucha experiencia. En general, cuando uno supervisa, advierte que muchas personas de la especialidad, tanto psicólogos, mis colegas han sido los psicólogos toda la vida, así que
tanto psicólogos como médicos que se dedican al psicoanálisis a veces no advierten que no están en presencia de una neurosis, sino de fuertes caracteres psicopáticos o caracteropáticos. Pero estas personas, ¿se dan cuenta que están haciendo un personaje? Bueno, si no se dieran cuenta para nada y estuvieran totalmente convencidas de que son el hijo de Napoleón, serían psicóticas. ¿Están manipulando, por eso actúan? Sí, están manipulando, por eso actúan. El problema es muy interesante, si manipulan para actuar o actúan, si actúan para manipular o manipulan para actuar. Las dos cosas se dan presentes. Entonces, en cierta cuestión, en general es el sujeto que discute, casi les diría, cuando uno ve en las películas y también en la realidad cotidiana, a los abogados buscan ayuda o aparecen en la consulta por otros medios. Cuando ven fuertes argumentaciones y contraargumentaciones, se dan en el campo de el refutar a otro desde una fuerte argumentación, porque son, digamos, hay una falla simbólica, pero no de conocimiento. Y cuando piden ayuda, en general también se descompensan. Pueden descompensarse porque nadie tiene el éxito garantizado. Nadie. Ni los malos. Ni los malos. Con esto quiero decir que no necesariamente un caracterópata es un malo, pero socialmente la juega muchas veces en contra de lo que son el bien común, porque siempre jerarquiza un poco el bien propio. Pero ni la maldad está garantizada, digamos. La maldad tampoco garantiza el éxito. Que el éxito no es la felicidad, es parte de la felicidad. Y ni siquiera la maldad, y ni siquiera la mejor de las garantiza el éxito. Y son sujetos que son muy, muy frágiles en el fondo, son enormes estatuas de sal, son muy frágiles al fracaso, porque como están acostumbrados a cierta manipulación, vuelvo a decir, en la estabilidad o en la inestabilidad, son personajes que ante el fracaso a veces hacen intentos de suicidio, a veces son violentos con los demás y a veces recurren en un movimiento de fracaso que por ahí no dura mucho porque no son fáciles de entrar en transferencia. Bueno, el rasgo de carácter hecho sujeto. Eso es la caracteropatía y este interregno entre el mapa forzado de la clínica. Me parece que por hoy alcanza. El lunes próximo es feriado nacional, porque se traslada el feriado de Güemes al lunes 15, así que vamos a seguir con el tema que corresponda, que no sé cuál es en este momento, pero voy a hacer también un videíto como para que ustedes lo tengan presente. El miércoles pueda empezar con un videíto en los 4 prácticos, y como hicimos la otra vez que fue feriado, y después desarrollen el práctico como es costumbre. Bueno, les mando un saludo. ¿Quieren preguntarme a alguien más? Profe, tengo una pregunta para Maximiliano. Sí. Dayana. ¿Así será? Hola, profe, mejor así. Les hago una pregunta. El profe Maxi subió un link con unos prácticos del miércoles pasado, y si bien dijo que no eran obligatorios y que no los iban a subir, mi pregunta es que requiere una clave y no se puede ingresar para verlos. Los últimos prácticos del miércoles pasado, que fueron los últimos que grabamos, yo les mandé el enlace con link. ¿Algún otro no pudo ingresar o algunos pudieron ingresar? ¿Nadie pudo ingresar? Haga la oración mi membre. ¿Nadie pudo ingresar o algunos pudimos ingresar? Sí, varios pudieron ingresar. La lógica aristotélica, nos movemos todos. Claro. Si alguno pudo ingresar es porque el enlace tenía la clave. Así que, pero lo vuelvo a mandar, quédense tranquilos. Lo vuelvo a compartir dentro de un ratito, ya se los comparto nuevamente. Gracias. Mónica, me hiciste una pregunta. Sí, muchas veces consultan ante un fracaso, porque digo, no hay
no hay 100% de garantía del éxito. Así que a veces por un fracaso, por un estado depresivo que produce ese fracaso, por la baja tolerancia a la frustración que tienen, sí, sí. Y otras veces también son llevados por la familia y son llevados también por la ley, ¿no? Porque a veces sí estas cuestiones sociales son llevadas por organizaciones sociales, te diría, por organizaciones sociales intermedias, sí. Bueno, gracias a ustedes. Me quedó esa duda de la fobia del gráfico de los círculos. El gráfico de los círculos, con respecto a las fobias, está hoy el gráfico, está por ahí, ¿no? Miren, les hice una modificación al grafo de los círculos, no lo repasé del libro de Pigeon-Rivière, pero ahora Maximiliano lo va a poner. Hice una modificación que primero, ahí está, miren lo que puse. Puse, esquema de Lacan, Pigeon-Rivière, entonces puse mundo externo, porque creo que Pigeon-Rivière ponía mundo externo, es muy de Freud poner mundo interno y mundo externo, entonces creo que Pigeon lo ponía como lo ponía Freud, mundo interno y mundo externo. Yo les dije que para Pigeon, en la mente, si se trata de la neurosis, es la neurosis obsesiva, si se trata de la neurosis en el cuerpo es la histeria, y si se trata de la neurosis en el mundo externo es la fobia. Entonces tienen neurosis obsesiva, histeria, fobia, ¿se entiende? Después lo voy a armar para la cátedra también, vamos a armar uno de estos esquemitas. Y lo que yo le dije que también había para la psicosis cierta cuestión. Uno podría decir, en la mente podríamos plantear cierto aspecto de todos los síndromes delirantes, persecutorios, digamos, ¿no? En el sentido de lo que estoy pensando constantemente que viene como idea que se me impone, ¿no? Que serían los síndromes delirantes. En el cuerpo, para la psicosis, digamos, lo que aparecería, que Pigeon lo pone así, después me acordé, es la hipocondría, digamos, aparece el cuerpo como enfermo, el cuerpo, y todo lo que podríamos pensar de todo lo psicosomático que hoy no hablamos, pero vamos a retomar en otra clase. Y para el mundo externo sería la fobia, el objeto fóbico para la neurosis, y lo clásicamente persecutorio, xenotípico para la psicosis. Puse así, porque hoy había puesto social, creo que no fue justa. Primero, porque Pigeon-Rivière no ponía lo social ahí, me parece que ponía mundo externo. Y aparte, porque lo social es todo esto. Lo social es la mente, el cuerpo y el mundo externo. Todo eso configura un ser social. Y creo que eso es muy congruente en la enseñanza de Pigeon-Rivière. Que todo este mundo planteado para el sujeto como mente, cuerpo y mundo externo es lo social. La mente es social, el cuerpo es social y el mundo externo también es social. Digamos, no hay nada extraído de ahí que sea individual. Eso sería, creo, una apuesta a Pigeon-Rivière. Con respecto a la pregunta que había quedado de la fobia, que tiene la fobia de histeria, la fobia tiene mucho de histeria. Tal es así que Freud la llama histerofobia, ¿no? Histerofobia, para diferenciarlo de otros aspectos fóbicos. Porque justamente el deseo prevenido es mucho más parecido al deseo insatisfecho, ¿se entiende? Lo que pasa es que la histeria tiene el objeto conflictivo en el cuerpo y en sí mismo y en el deseo. En cambio, el fóbico lo que hace es sacar ese cacho de inconsciente, eso que molesta, y ponerlo en un objeto externo. Entonces, digamos, el mecanismo no es que se le paraliza medio cuerpo, le duele la cabeza o está insatisfecha con lo que consiguió en tal o cual oportunidad, sino que la fobia lo que hace es una histeria que recorta el objeto y lo pone en el mundo externo. Pero es una histeria que recorta el objeto y lo pone en el mundo externo. Eso es la fobia. Che, no doy más, muchas gracias, que les vaya muy bien, espero que hayamos aprendido todos. Voy a tener, si podemos, no sé si están los docentes de la cátedra, podemos quedarnos unos minutos por Zoom. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien, muy amables.